Historia de un ángel de la guarda, parte 2, traducida al español y narración María Elena Martínez Rodríguez. Capítulo 17. El portador de Cristo. Desde ese instante, mi afecto por el joven se unió al más profundo respeto. Dios habitaba en él. Era el portador de Cristo a quien debía guiar. El Dios de la Eucaristía se había adueñado de su alma para guiar el crecimiento de sus facultades. La hizo vivir de su vida para poder coronarla con sus virtudes. Cuando un brote selecto ha sido injertado en un tronco silvestre, el árbol pronto lanza hacia arriba, hacia el cielo, ramas fecundas y contempla con asombro ese nuevo follaje y ese fruto que no es suyo. Así también el alma, por su unión con Jesús, se enriquecía con méritos ajenos a su naturaleza, que por sus propias fuerzas jamás habría podido adquirir. Se diría que era un crecimiento celestial aclimatado en la tierra y que florecía allí por una virtud superior. Pero al mismo tiempo que crecía mi respeto por el joven, disminuía mi temor ante la presencia de la Divina Majestad. Atenuada por los velos eucarísticos, la luz adorable se volvía accesible a mi mirada y cuanto más la contemplaba, menos me deslumbraba. Mis relaciones con el Dios hecho hombre eran directas y constantes. Mis deberes me habían hecho ganar el privilegio de una intimidad inefable. En su ejercicio se me otorgaron derechos que la más noble de las criaturas no se habría atrevido por sí sola a pretender. Capítulo 18. Presentación a María. Mira, oh Madre bendita, a tu Hijo. Míralo cantar como tú su Magnificat, porque el Dios que derriba a los soberbios y exalta a los humildes acaba de posar su mirada sobre él. La recepción estuvo llena del desbordamiento del amor. Sin ser vista, María lo atrajo hacia ella y lo honró con sus caricias. Así fue, dijo ella, como Jesús era dulce y modesto, afectuoso y confiado. Estos son sus ojos, sus rasgos, su porte. Jesús mismo está ante mí. Mis dos hijos no son más que uno, a través del sacramento del amor. Apretándose a nuestro alrededor, los ángeles exclamaban unos a otros con admiración. ¡Qué semejanza con el divino joven de Judea! ¿No se diría que Jesús está entre María y José? La misma inocencia, la misma docilidad, la misma devoción. El niño dijo a María: cada día, oh Madre mía, este príncipe de tu corte, a quien tú me has dado por guía, ofrecerá mis oraciones y me colmará con tus favores. Guiado por él, afrontaré las tribulaciones de esta tierra. Le alcanzaré el descanso del cielo, el lugar común de encuentro de tus hijos. Ninguna palabra humana o angélica podría expresar las impresiones que experimenté al ser el medio de comunión entre estos dos corazones. Por medio de mí, comulgaban madre e hijo, mi soberano y mi hermano, gloria y oscuridad, hogar y destierro. Situado en el punto de contacto entre dos mundos, con una mano alzada hacia la criatura más amada del cielo, y la otra entregada a aquel a quien más amé en la tierra, yo era el eco perpetuo de la ternura materna y de la piedad filial. A través de mi corazón subían suspiros y descendían bendiciones. Capítulo 19. Aire natal. Fuimos a aquellas fuentes que parecen por toda la tierra la vida extraída del cielo. Mira, dije yo, tu verdadera patria. Allí naciste para la gracia y fuiste adoptado por aquella familia de la cual Dios es el Padre, María la Madre, Jesús el Hijo Mayor, los cristianos los hijos, los ángeles los ministros. Renovó sus protestas de fidelidad a Jesús, su renuncia al mundo, sus anatemas contra Satanás. El agua de su bautismo había sido religiosamente conservada. Fue colocada ante él. Besó con amor agradecido el vaso que la contenía y deseó que le colocaran una gota sobre la frente. En estos transportes piadosos exhaló desde su corazón estas palabras que le sugerí. Aguas queridas, crecéis ante mis ojos y tomáis las proporciones de un gran río. Recordáis maravillas que me conmueven más que la que vio el Jordán. Y vosotros sois mi Jordán, mi río muy amado. Visteis milagro mayores que el paso del mar rojo por Moisés. Y fuisteis la cumbre de un enemigo más mortal que el faraón. Fue en vuestro seno que encontré camino a la tierra prometida, y os debo que hoy habite en ella, para parar mi sed en fuentes refrescantes, para purificarme en corrientes límpidas, para respirar perfumes salvadores, para recubrir los frutos de la vida. Nunca podré olvidarte, dulce patria. Acudiré con frecuencia en pensamiento a pisar tu suelo bendito, y buscaré en mi aire natal el sostén de mis fuerzas. Celestial lavacro,
Recibe de nuevo mi alma y penétrala con tu sal divina. Generoso libertador, en el lugar de tus beneficios, solo un favor más te pido, que toda mi vida sea digna de ti. Capítulo 20. El escudo. Preservar la nobleza de su alma y defender el honor de su Dios. El joven tendría que soportar muchos rudos asaltos. Previendo esto, la Iglesia deseó armar pronto al soldado de Cristo. Un nuevo sacramento, la confirmación, obró esta consagración al cielo. La imposición de manos, el signo de la cruz, el aceite, el bálsamo, unas pocas palabras fueron lo que tocaban los sentidos y se manifestaba exteriormente. Pero dentro y bajo los símbolos materiales, qué fenómenos y qué realidades. En la frente del joven se estampó un carácter destinado a proclamar sus derechos y a recordar sus compromisos. Era como una estrella ardiente, cuyo brillo podía atenuarse, pero no extinguirse. Valiente o cobarde, fiel o traidor, para su gloria o para su vergüenza, el soldado llevará esta marca para siempre. 7 elementos misteriosos componían la armadura con la que estaba cubierto. Cada uno era un don especial de Dios y tenía un nombre distintivo. Se llamaban sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor. Estaban unidos y mezclados por la acción del Espíritu Santo, que habitaba en ellos y los hacía resplandecer. Tales armas traían consigo la victoria. Ni flecha ni espada podían dejar impresión alguna sobre ellas. De ahí en adelante, para triunfar, el soldado solo tenía que quererlo. Podía esperar con firmeza enfrentar a los más temibles antagonistas. A su deseo encontraría destreza para el combate, valor para la lucha, heroísmo en el fragor de la batalla. Revestido con su escudo, con un corazón lleno de fuego divino, era un terror para los demonios y les parecía semejante al arcángel Miguel. Los rayos que brotaban de su frente herían sus ojos y los obligaban a retirarse. Mas que vigile, sin embargo, y que esté en guardia, que nunca deje al descubierto ese pecho, hoy también protegido. Su enemigo implacable, contando con un día favorable, afila su espada y sus dardos. Capítulo 21. El león infernal. Noche y día oía rugir el león, y lo vi merodear a nuestro alrededor con una furia que nada podía apaciguar. Olfateaba una presa cuya presencia no dejaba de excitar en él una sed de sangre. Los ángeles de David, de Arquelao, de Entimius, de Martín, de Emiliano, de Clemente de Ancira, dieron a bestias salvajes la mansedumbre de los corderos. La bestia infernal fue la única que nunca dejó de lado su ferocidad. Herida por el cazador, la pantera se vuelve, con los ojos inyectados en sangre, y busca a su enemigo. Si no puede capturarlo, salta sobre cualquier cosa que tenga la más mínima semejanza con él y lo despedaza. Así hace también el diablo. Atraviesa con una flecha que no puede arrancar, y al ver al cazador divino más allá de su alcance, gira a su alrededor con mirada amenazante. Imágenes vivientes de Dios, almas errantes sobre la tierra, temblad. El diablo disfruta del mal causado al hombre, como si se lo hiciera Dios. Al destronar a Dios de un corazón, le parece que lo ha desterrado del cielo. Para ganar un alma que buscaba, Satanás habría cedido gustosamente a una multitud de otras víctimas. Le parecía que ésta le habría traído un número mayor de ellas. El vicio había encontrado, en los encantos de una disposición naturalmente buena, un medio poderoso de propagarse a sí mismo. Y si el traidor hubiera logrado hacer de ese cautivo un instrumento de muerte, ¿con qué tormentos no habría recompensado esa complacencia? Ofender a Dios y torturar almas es el objetivo del que la ira de Satanás nunca se desvía. A su acercamiento sentí que la mano del joven apretaba la mía con más fuerza y le oí decir: sálvame, que perezco. No pereció porque temía. Su temor, mezclado con confianza, lo mantuvo bajo mis alas y fue su salvación. Capítulo 22. El ángel de las tinieblas. Hábil en la disimulación. El espíritu maligno no atacaba con fuerza abierta a quien deseaba destruir. Se conformaba con tenderle trampas. El ángel de las tinieblas se transformaba a sí mismo en un ángel de luz. ¿Cuántas veces habría dejado engañar el joven si yo no le hubiera ayudado a frustrar la traición del maligno? Una noche, Satanás se le apareció acompañado por espíritus que rodeaban un carro brillante. Mira este carro de fuego, dijo el tentador. Es el mismo que llevó a Elías al cielo.
vengo a llevarte como lo llevé a él. Eres tan virtuoso que los apóstoles, mártires, profetas, ángeles, la misma María, anhelan tenerte en su compañía y disfrutar de tu presencia. Cede a sus deseos, sube y nos vamos. El joven se había levantado, se había acercado al carro de fuego y estaba a punto de poner su pie sobre él. Una señal de la cruz, le dijo su ángel. Ante este símbolo sagrado, la ilusión desapareció y solo vio el abismo en el que inevitablemente habría caído. Desde entonces prometió desconfiar de todo discurso halagador. Y esta conducta cautelosa fue la mejor salvaguarda de su piedad o de sus talentos. Una nube de demonios volaba a su alrededor, impacientes por verlo complacerse en ello. Entonces lo tomaría en mis brazos, lo cubriría con mis alas y lo arrebataría del peligro en que se hallaba. Gracias a la confianza que me mostró, pude evitar la piedra en su camino, escapar de las flechas que volaban en la noche, pisar la áspid y el basilisco, unirme a mí en mi triunfo sobre Lucifer y derrocar al apóstata. Capítulo 23. Victorias. Ya estaba en alto, enarbolando su estandarte contra el espíritu que había abandonado a su maestro. Sobre él se veía al jefe de las huestes celestiales derribando al dragón a la tierra, y en él se leían en caracteres flamígeros las palabras: ¿quién como Dios? Bajo la sombra de este estandarte, o más bien a la luz de él, no se obtenía una sola victoria, sino muchas cada día. Victoria en el respeto al nombre de Dios, frente al sinnúmero de blasfemos. Victoria en la huida de pensamientos impuros, del vicio, en medio de tantos corazones depravados. Victoria en el desprecio del escándalo seductor, a pesar de las solicitudes perpetuas. Victoria en la fidelidad al deber, cuando la infidelidad parecía haberse convertido en un título de gloria. En cada victoria así obtenida, en nombre del inmortal Rey de los siglos, y en su presencia, coloqué sobre el pecho del oscuro héroe una nueva insignia de honor. Los hombres no la vieron, pero los ángeles la miraron y le pidieron que fuera feliz al poseerla. Oh noble pecho, que se cubrió con honor inmaculado y atrajo sobre sí la mirada probadora de Dios. Entre Dios y el diablo existía un combate con respecto a este joven. ¿Quién ganaría su homenaje? ¿Quién tendría sus servicios? Gloria a Dios, confusión al diablo. Hasta ese momento, tal había sido el fruto de su devoción. Iba de triunfo en triunfo y se enriquecía en méritos resplandecientes. Satanás le proporcionaba continuas ocasiones para ello y recogía, sin quererlo, flores para su corona. El ejercicio lo preservaba de la enervación. En la acción mostraba rasgos más varoniles y la imagen de Dios se imprimía en su alma con trazos más profundos. El prisma bajo la mirada del joven divide el rayo de luz y hace estallar los colores del arco iris. Así también, la lucha y la prueba, al encontrar en un corazón una piedad hasta entonces uniforme, hacían brotar de él la variedad de las virtudes cristianas, una santidad más bella, fruto del esfuerzo y del combate. Había tomado el lugar de la santidad infundida y puramente pasiva de sus primeros días. Solo él podría decirlo. La simplicidad lo torturó, la humildad lo aplastó, la caridad lo crucificó. Capítulo 24. Fidelidad. Qué hermosos eran aquellos días de inocencia y fervor. Todo en ellos respiraba candor y pureza, confianza y amor. La ternura paterna por un lado y la piedad filial por el otro. Se sostenían mutuamente en un abrazo perpetuo. Ninguna falta había alterado estas relaciones deliciosas. Cuando el padre se inclinaba sobre su hijo, su mirada no mostraba señal alguna de disgusto ni reproche. Cuando el niño se arrojaba en el seno de su padre, lo hacía con tal abandono de sí, que su temor no tenía nada de servil. Nacía del amor, y no era sino una exquisita delicadeza. La libertad del corazón con la que, después de algún olvido, corría a pedirle perdón, le daba un nuevo encanto. Su padre conocía su fragilidad, nunca perdía de vista la indulgencia de su padre. Cuán dulce es proteger a quien aún no ha desobedecido. La guía de esta alma inocente me traía cada momento nuevas alegrías.
Compartía el gozo de que él era objeto. El Maestro Divino, al contemplarlo, parecía decirme: está bien, reconozco en estas perfecciones la devoción de mi ministro. Tú me representas dignamente ante mi hijo, y sabes tener para él la ternura de un padre. No podría depositar mejor mi confianza, y me alabo a mí mismo por haber puesto mi tesoro en tus manos. La memoria de tu misión no será absorbida en los deleites del cielo. Esta vivirá en la gloria, y el esplendor que preparaste para esta alma, reflejado en ti, anunciará que tú fuiste su protector en el tiempo, así como será su amigo por la eternidad. Tendrás el honor insigne de haber participado con el Hijo de Dios hecho hombre en la obra de su salvación. Pero aquellos hermosos días, que parecía que nunca debían haber terminado, pasaron. Ay, con espantosa rapidez, y el firmamento, hasta entonces brillantes, se cubrió de nubes oscuras. Capítulo 25. Debilidad. Satanás parecía pedir tan poco y su voz era tan melosa que el joven terminó escuchándolo. No cometió ningún pecado mortal, pero relajó su fervor y perdió su primera caridad. No sabría decir cuánto me entristeció esta debilidad. En ella había el germen de innumerables faltas. El joven ya no respondía tan perfectamente a mis cuidados. Era insensible a mis aspiraciones y descuidaba la gracia que yo obtenía para él. La vanidad arruinó lo mejor que había en él, y la presunción volvió todo peligroso. ¿Cómo podría yo atraer ese espíritu indócil a la oración? ¿Cómo hacer que ese corazón no mortificado amara la virtud? Solo la frivolidad agradaba su indolencia. No tenía gusto más que por cosas bajas. Todo pensamiento cristiano lo oprimía. Los perfumes de Jesucristo ya no tenían ningún encanto para él. El mal ocupó por doquier el lugar del bien. Las faltas veniales se acumularon. Aquellas de gravedad dudosa ya no causaban alarma. El crimen perdió insensiblemente el horror con que inspira las almas delicadas. Ningún buen deseo llegó a perfección. No se realizó obra alguna de salvación. Había grandes méritos en esta alma. ¿Qué sería de ellos? Veremos a un enemigo bárbaro devastar una tierra cultivada con tanto amor, devastada una cosecha tan rica, llevado el fruto de tantos penosos trabajos, arrancados así. Contemplad cuánta infidelidad a la gracia y desprecio a la amorosa predilección de Dios. Mis primeros dolores fueron las primeras alegrías de Satanás. Capítulo 26. La amenaza. El árbol ahora convertía la savia preciosa solo en vano follaje sin fruto. Estaba estéril en medio de un suelo fértil. Una maldición no podía dejar de caer sobre él. Vi el hacha levantada, el horno encendido. Pedí perdón, supliqué, conjuré y prometí un cultivo más perfecto. Se me concedió una prórroga ante mis urgentes súplicas. ¿Qué no hice para aprovecharla? Cuánto luché, cuántos esfuerzos. Por parte del joven no encontré más que distracción y ligereza, afeminamiento y asco. Le tendí la mano, la rechazó. Le mostré el camino, se apartó. Lo llamé, huyó. Ah, si tan solo se me hubiera dado a abrir sus ojos, podría no haberse estremecido. Una nube negra que llevaba rayos sobre su cabeza se agrandaba, y bajo sus pies se abría un vasto abismo. Pero él era obstinado en no oír nada, en no ver nada. El divino maestro, irritado por este desprecio a sus favores, cada día se volvía menos pródigo con ellos. Estaba a punto de ejecutar una de sus amenazas más terribles. Su corazón se turbaba en su interior. Estaba a punto de arrojar de su boca al ciervo tibio mi amor, y trataba de huir de él. Cuanto más ardiente se volvía mi celo, más excitaba su disgusto. Debía protegerlo en los caminos en los que Dios lo llamaba, pero no sostenerlo entre todos los precipicios en los que quisiera aventurarse. Su presuntuosa imprudencia mantenía mi socorro a distancia, y así ilusoria mi intervención. Y Satanás, siguiendo su propósito, hizo uso de una paciencia que nada podía alterar. Hasta entonces no hizo nada excesivo.
No deseaba ofrecer violencia abierta a una conciencia que había protestado. Sabía bien cómo, adormeciéndola la insensibilidad, preparar su golpe fatal. Capítulo 27. La caída. Todo había conspirado para provocar la caída, y llegó. Oí una voz del infierno gritar con arrogancia: «Fuera, Dios del cielo, Dios del Calvario y de la cruz, fuera». «No», dijo Satanás, «yo no creé esta alma, no la compré, nunca tomé un cuerpo por ella, no sufrí humillación ni dolor por ella, nadie me vio jamás para que pudiera conquistar su amor, ofrecer mis manos para ser atadas, presentar mi mejilla para ser abofeteada, derramar mi sangre, sentir los horrores de la agonía, descender a la tumba. Nunca le ofrecí un cielo, ni una corona, ni un trono, solo le he hecho daño, solo deseo su ruina, solo tengo para ella tormentos reservados. Sin embargo, ella se entrega a mí, me elige por amo, acaba de preferirme a su soberano benefactor. Triunfa entonces, oh mi odio, ella está en mi poder, esta alma que Dios amó. Ah, si el fuego que me devora pudiera apagarse, sería por el torrente de lágrimas que la haré derramar algún día. Pero las lágrimas derramadas en vida suelen ser muy tristes. Sepamos esperar las que vienen tras la muerte. Contentémonos por ahora con cegar a la víctima. Un lenguaje tan insolente dirigía a Satanás a los cómplices de su furia, pero para el alma solo tuvo palabras de felicitación, cuya amarga ironía ella no supo percibir. El libro de la vida estaba abierto, y el juez incorruptible había borrado un nombre. No morir de dolor ante tal visión se requería ser inmortal como yo lo era. A mi alrededor innumerables voces exclamaban con espanto: «Huyamos, huyamos, vayámonos de aquí». Como el humo disipa un enjambre de abejas y como la infección dispersa una bandada de palomas puras, así también el olor del pecado había ahuyentado a los espíritus felices. Yo solo, a pesar de mi repugnancia, permanecí allí, velando y orando. Capítulo 28. Lágrimas. Suspendido sobre el abismo, el pecador era sostenido solo por el frágil hilo mismo de la vida. Dormía en el tiempo, con el riesgo de despertar en el fuego eterno. Jamás la tristeza de los profetas igualó mi tristeza. Sus lágrimas jamás tuvieron la amargura de las mías. Pero ahora que estábamos tan unidos, ¿hemos de separarnos para siempre? ¿Acaso él, quien debía ser un compañero, resultará ser solo un cobarde deceptor? Después de haber sido yo su protector y su guía, ¿debo ahora ser su acusador y su juez? En lugar de hacer de él un partícipe de mi felicidad, ¿debo pedirle cuentas del amor que le tuve? ¿Debo recordarle mis buenas acciones solo para reprocharle su ingratitud? Satanás, mi vencedor, aquel a quien arrojé a la tierra el día de su rebelión y a quien tantas veces he humillado desde entonces, él obtendría una victoria decisiva y se jactaría de este tardío triunfo. Los ángeles que veo cada día ascendiendo al cielo después del juicio de los condenados estaban bañados en lágrimas. Se han visto obligados a abandonar a los demonios cuerpos y almas. Doble regocijo para el infierno. Queríamos salvarlos, decían, y se negaron a ser salvados. Dejémoslos en la oscuridad de su condenación y celebremos el reinado de la justicia allí donde los actos de la misericordia divina han sido rechazados. Tú eres justo, oh Dios, y justos son tus juicios. Vendrá un tiempo en que me veré obligado a usar semejante lenguaje, a la vez severo y lleno de desolación. Ve entonces tú, guía que provocaste la envidia de tus hermanos, muestra la corona tejida por tus manos, cuenta los tesoros amontonados por tu celo, proclama incomparable al niño que tuviste el honor de guiar. Planea hermosos proyectos para el futuro, cuadros encantadores, ricas perspectivas, magníficas esperanzas. Todo se desvaneció como un sueño. Así fue como se expresó mi aflicción. Capítulo 29. Las cadenas del cautivo. Orgullo y vergüenza, audacia y miedo, fuerza y debilidad, todo fue útil al demonio.
todo se convirtió en un obstáculo en sus manos para impedir el regreso a Dios. Las facultades y talentos habían abandonado la ley del maestro y obedecido al usurpador. Las piadosas impresiones de la memoria se habían debilitado y dieron paso a malos recuerdos. Las imágenes de la imaginación ya no estaban animadas sino por el espíritu impuro. El intelecto veía sombras flotar sobre sus bellos rayos, y el corazón, acostumbrado a nobles aspiraciones, comenzaba a buscar los placeres de la tierra. Ya que sus alas habían sido mutiladas, el águila aprendía a prescindir del aire puro y la luz del sol. En lugar de retomar su noble vuelo, se revolcaba en el fango. Esclava, esta alma no hacía nada por sí misma. Pensaba, meditaba, planeaba. ¿Para quién eran los frutos de tanto cálculo, tanto esfuerzo, para un vil tirano al que ella se había entregado? Cuando en medio de esta degradación se hacía sentir el remordimiento, el demonio pronto tranquilizaba al culpable. Te alarmas demasiado rápido. Desprecia esos vanos escrúpulos. Tu conciencia se convertiría en tu verdugo. ¿Qué gran mal hay en romper una ley que contradice los más queridos anhelos? ¿Pueden los preceptos tan molestos merecer tal respeto? Aprovechándose de una sola falta, Satanás deseó derribar en esta alma el edificio de la fe y hacerle dudar de doctrinas y deberes. Se esforzó por llevarla a esa profundidad del mal a la que llegan los impíos cuando desprecian todo. A pesar de lo que tenía ante mis ojos, no podía desesperarme. Vi el espejo, antes tan puro, empañado y manchado, pero no estaba roto. Un milagro podía devolverle su brillo y hacer que reflejara de nuevo la imagen divina. Capítulo 30. Recurso al cielo. Llamé a los ángeles del cielo en mi ayuda y les supliqué que se unieran a mí. Ángeles de los santos penitentes, prestad a vuestro hermano la voz que apaciguó la ira de Dios, el acento que tocó su corazón. Ángel de Agustín, tú conociste esta tristeza, tú gemiste bajo estas penas. Ten piedad de mi sufrimiento y vuela en mi auxilio. Ángel que libraste a Pedro de su prisión, ven, rompe estas cadenas más crueles todavía. El apóstol era un cautivo de Jesucristo, el pecador es un esclavo de Satanás. Ángel que derribaste a Saulo el perseguidor en el camino a Damasco, ¿no podrás acaso arrojar tembloroso y sumiso a los pies de Dios este corazón tan rebelde a la gracia? Ángel que salvaste a Lot de un lugar maldito de morada, arrebata esta alma del pecado. El pecado está amenazado con un fuego más terrible que el de Sodoma. Ángeles guardianes de los amigos virtuosos que deploran su conducta, invítalos a orar por el joven desdichado. ¿Acaso el celo no es la corona del verdadero amor? Ángeles de la familia, unid vuestros esfuerzos para devolver a Dios a aquel que creció en medio de vosotros, vivió en vuestra compañía, aprendió vuestras lecciones, fue colmado con vuestros dones y se convirtió en vuestra más dulce alegría. Bendito, elegido, que le fue dado como patrón, tú no fuiste hecho para ser a un lado, como yo lo estoy, pero desde el seno de la gloria, síguele con una mirada. Tú fuiste el depositario de preciosas gracias. Este es el momento para otorgarlas. Dulce María, ¿en qué estado aparece ante ti tu Hijo? A pesar de sus malas acciones te pertenece. Los pecadores son todos tuyos. Refugio de los pecadores, ruega por él. Salvador de las almas, en nombre de tu sangre que fluyó sin fruto, en nombre de la inocencia cuyo recuerdo aún está fresco, toca esta alma y sálvala.